temas en esta celebración que al final se funden y se convierten en uno solo. Me refiero al tema del profetismo y me refiero al tema de la autoridad. Y quisiera comenzar hablando del profetismo. Y usted pudiera pensar, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Los profetas supuestamente ya pasaron y son del Antiguo Testamento y profetizaron la venida de Jesús. Además, yo no soy profeta, pues le tengo una noticia extraordinaria. Sí tiene que ver con usted, porque los profetas son hombres de la actualidad. Y así como hubo profetas en antaño, también hoy hay profetas. Y los profetas de hoy somos nosotros. No solo el sacerdote que habla en el altar, también es profeta la mamá que habla en el hogar. Y también es profeta el compañero de trabajo que se ha tomado en serio lo que recibió cuando lo bautizaron, la dignidad de profeta. Todos somos profetas. Y nosotros los profetas tenemos, digámoslo así, tres características muy importantes. La primera de ellas, los profetas somos anunciadores. Pero para uno poder ser anunciador, tiene que conocer lo que anuncia. Tiene que saber lo que anuncia. Si el anunciador no conoce el tema, entonces le sucede una cosa: pierde autoridad para hablar. Si el anunciador no sabe de lo que está hablando, no tiene autoridad para comunicar el supuesto mensaje que le toca pronunciar. Por eso, usted, profeta, que es un hombre con autoridad, debe saber lo que anuncia y debe conocer lo que anuncia. Cuando una persona comienza a hablar, es muy fácil detectar si sabe lo que está hablando y si conoce el tema que está expresando. Es más, si nos enteramos que esa persona no es conocedora del tema que está hablando, inmediatamente nos distraemos. ¿Por qué? Porque entonces pierde autoridad. ¿Qué significa esto? Que la autoridad la concede el conocimiento y el saber. En nuestro caso, si vamos a hablar de Dios, es porque sabemos de Dios y conocemos de Dios. Y si sabemos y conocemos de Dios, entonces tendremos autoridad para hablar de Él. Y pongámoslo en un caso más simple, más sencillo. Si usted no sabe de disciplina, no tiene autoridad para hablar de disciplina. Si usted no sabe de amor, no tiene autoridad para hablar de amor. Si usted no sabe de respeto, no tiene autoridad para hablar de respeto. Si usted no sabe de fe, no tiene autoridad para hablar de fe. Y entonces aquí viene algo que pudiera ser muy preocupante, sobre todo en el profetismo que ejerce un papá y una mamá en casa.
Seguramente usted le dice a su hijo: hijo, tienes que ser disciplinado. ¿Y sabes qué? Tu hijo te va a creer eso si tú tienes autoridad para decírselo. Es decir, si él ha visto en ti que eres un hombre disciplinado. Y tú le dices a tu hijo: hijo, tú tienes que ser un gran trabajador. Y tu hijo te va a creer eso si tienes autoridad para decírselo y si te ha visto luchador, esforzado, comprometido y laborioso con la tarea de todos los días. En consecuencia, hermanos, la autoridad la concede el saber y el conocer. Si no sabes, si no conoces del tema, no hables. ¿Por qué? Porque no te van a escuchar. ¿Y por qué no te van a escuchar? Porque no tienes autoridad para hablar. Segundo, el profeta es un denunciante. ¿Y qué significa que el profeta sea un denunciante? Que no se amanguala, que no hace pactos, que no se confabula con ningún poder humano. Por eso el profeta tiene la libertad de hablar, y tiene la libertad de hablarle a los ricos, y tiene la libertad de hablarle a los pobres, y tiene la libertad de hablarle a los niños, y tiene la libertad de hablarle a los adultos mayores, y tiene la libertad de hablarle a los hombres, y tiene la libertad de hablarle a las mujeres. Es un denunciante. ¿Por qué? Porque no hace alianzas con ningún poder humano. Y eso le da autoridad. Porque cuando ustedes ven un líder amangualado o emparentado con los poderes del mundo, ustedes ya no le creen a ese líder. Pero cuando ustedes ven un líder libre que no hace pactos con poderes humanos, ese líder es más creíble, porque ese líder tiene autoridad. Y hablando de este tema de denuncias, miren, hermanos, la autoridad la concede la libertad interior que nos permite denunciar. Y en consecuencia, si tú eres arbitrario, entonces pierdes toda autoridad. Y le estoy hablando especialmente a los papás. Un papá que sea arbitrario deja de ser creíble para los suyos. Y por eso es tan delicado ser líder de una comunidad, ser líder de un hogar, ser líder de una empresa. Un jefe de empresa no se puede dar el lujo de cometer arbitrariedades. Porque cuando se da ese supuesto lujo de cometer arbitrariedades, pierde autoridad delante de sus alternos. Lo mismo, una mamá en nombre de la autoridad no puede cometer arbitrariedades porque inmediatamente pierde crédito delante de sus hijos. Así que, así como el profeta es un denunciante y no hace alianzas con los poderes humanos, de la misma manera nosotros tenemos que cuidar, no caer en la arbitrariedad para conservar la autoridad. Y tercero, tiene que ver con el profetismo. El profeta es un hombre de testimonio, es un hombre con un estilo de vida singular. Y escuchen esto, una persona de testimonio, una persona con un estilo de vida singular, es una persona que genera autoridad entre los suyos. Prueba de esto, Juan el Bautista, que se atrevió a ser distinto. Es cierto que corrió la suerte de profeta y Herodes mandó decapitarlo,
pero se atrevió a vivir distinto y hasta el mismo Herodes lo escuchaba con respeto. Usted se imagina Herodes, el gran señor de la época, el mandón de turno, escuchando a un profeta con respeto. ¿Y saben por qué lo escuchaba con respeto? Porque Juan no se le parecía a nadie, porque vio en Juan el punto diferenciador, porque vio en Juan un estilo de vida que lo confrontaba permanentemente. Eso también produce autoridad. Hermanos, estamos hablando del tema del profetismo, ya voy a terminar, y del tema de la autoridad, pero todo esto se condensa, se resume, se concluye en la persona de Jesús. Y por eso hoy escuchamos en el Evangelio, la gente estaba absolutamente descrestada, la gente estaba absolutamente sorprendida, porque las palabras de Jesús salían de sus labios con otro impulso. Claro, esas palabras tenían la efusión del Espíritu y todo el mundo se extrañaba. Que tiene su doctrina, que tiene su enseñanza. Este hombre habla distinto a los demás maestros. Este hombre enseña distinto a los demás escribas. Este hombre habla y enseña y actúa con autoridad. ¿Y saben por qué Jesús enseña, habla, predica con autoridad? Porque conoce al Padre y porque lo que está diciendo no es lo que se le viene en gana, sino lo que el Padre le susurra en su corazón. Eso también concede autoridad. Ojalá que usted como papá no le termine diciendo a sus hijos lo que se le ocurre, sino lo que Dios le inspira. Y con seguridad, si un papá le habla a sus hijos, no desde sus ocurrencias, sino desde la inspiración de Dios, tendrá autoridad suficiente para acompañar y educar. Que el Señor bendiga a nuestra comunidad, a Él la honra por los siglos de los siglos. Amén.